Jesús, amén. Y adora con tus manos, como tú sientes de adorar. Adora a Jesús, a los que han venido el día de hoy. Cántale a Él, porque Él te merece adoración, alabanza.
Bendiciones, tomen su asiento, amén. Agradecemos al Señor que nos permite estar en su casa de oración un día miércoles, agradeciendo al Señor por sus bendiciones. Saludos traigo de las iglesias Pan de Vida en la zona centro
Como decía el pastor, este fin de semana ya tenemos nuestro evento de pastores en Dadi y esperamos que todo sea para la honra y gloria del Señor. El tema de la palabra es el pan sagrado y me gustaría, antes de la lectura del texto, poder presentarnos en oración, que Dios nos hable. Estamos en tiempos difíciles donde la palabra del Señor no haya cabida en el corazón de sus hijos. Y si la escucha, mucha gente no la entiende. Por más sencilla que sea el mensaje, el diablo y sus demonios está haciendo todo lo posible por arrebatar la semilla del corazón de las personas. Y esto no solamente sucede en nuestros entornos, sucede en todas las esferas. El diablo está gastando sus últimos cartuchos en esta batalla final. Y esta palabra del Señor me la ha entregado hace unos días, que habla del pan sagrado, y vamos a hacer un repaso a lo que Dios piensa acerca de nosotros, cómo Dios nos ve. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor y luego vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Éxodo. Y le vamos a pedir al Señor que Él pueda ministrarnos por medio de su palabra. Incline su rostro y nos presentamos al Señor. Padre que estás en los cielos, te agradecemos en esta noche el permitirnos reunirnos en tu casa de oración. Disponemos nuestros sentidos, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra mente, nuestra necesidad de oír tu palabra en esta noche. Habla mi vida, habla en el corazón de nuestros hermanos y hermanas presentes. Ayúdanos, Señor, a tomar mayor compromiso con la fe que ha sido puesta en nuestro corazón. Muchas gracias, Jesús. Amén. Abra su Biblia en el libro de Éxodo, el capítulo 20, verso 30. Antiguo Testamento, libro de Éxodo. Éxodo 25, verso 30. Donde vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Y dice así, Éxodo 25, verso 30. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Nuevamente lo leemos porque es un verso muy breve. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. ¿Ok? Tomen su asiento, mi hermano, acomódese en su lugar donde esté más tranquilo. Todos conocemos la historia del pueblo de Israel cuando está en el desierto. Dios al pueblo de Israel lo saca, la Biblia dice, con mano fuerte de Egipto, dice el horno de Egipto. Porque sin duda el pueblo de Israel cuando estaba esclavo la pasó mal. Aunque ellos después en el desierto murmuraron y dijeron que la pasaban mejor en Egipto, que ahí comían carne, comían pescado. Pero es puro cuento, una persona que está bajo presión y es esclavo no la va a pasar bien nunca. La Biblia dice que cuando el pueblo de Israel entró al desierto, Dios le dio leyes y ordenanzas en el monte Sinaí. Y entre todas esas ordenanzas, de los 614 mandamientos, nosotros solamente hemos realzado los 10 mandamientos, los más conocidos, los que son de aplicación universal. Aparte de los 10 mandamientos y de los más de 600 ordenanzas que Dios le entrega al pueblo de Israel, que regían su conducta cívica, social, moral y religiosa, también Dios les entregó el tabernáculo. Tabernáculo significa la tienda móvil, el templo que ellos tenían que armar y desarmar cada momento de la peregrinación por el desierto durante los 40 años. Sin entrar en detalle, el tabernáculo era un edificio magnífico. Aunque era desmontable, cada elaboración contaba con elementos de primera calidad, partiendo de oro fino, telas de los pelajes de las cabras y animales de primera selección. Era un edificio magnífico. Todos conocemos, tal vez no en mucho detalle, pero a grandes rasgos, nuestros templos hoy son una semejanza de lo que era el tabernáculo. Este mismo templo, por muy pequeño que sea, usted sabe que este es el altar, y allá es donde se sienta la gente. El tabernáculo tenía básicamente el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo la gente podía entrar a oficiar. Estaba un altar para los sacrificios. A la entrada del templo estaba el lavabo donde se lavaban los que tenían que ministrar. Y en el lugar santísimo era donde residía el arca del pacto.
Entre todo el mobiliario santo de Dios, dentro del lugar santo, estaba esta mesa que hemos leído en el capítulo 25, verso 30, donde se describe la mesa del pan sagrado. Como dicen sus versiones, la mesa del pan de la proposición. Esa palabra proposición viene de una palabra hebrea que significa simplemente el pan de la presencia, el pan que se presenta delante de Dios. En hebreo es una palabra muy linda. De hecho, el idioma hebreo es un idioma precioso. Lehem hapanim, el pan de la proposición, el pan de la presencia. Y quiero llevarte en este mensaje a ver esta escritura porque mucha gente lee el Antiguo Testamento. Estos mensajes yo los grabo porque siempre hay personas que los estudian. Mucha gente lee el Antiguo Testamento y no le queda claro los simbolismos del Antiguo Testamento. La Biblia en el capítulo 25, verso 30 del Éxodo dice: y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Hoy nosotros estamos en la gracia, pero tenemos que entender que estas cuestiones del Antiguo Testamento repercuten en nuestra espiritualidad el día de hoy. Si Dios al pueblo de Israel le dijo que tenía que haber una mesa en el lugar santo, y sobre esa mesa poner un pan que era el pan de la presencia y debía estar presente y continuamente delante de Dios, tiene que tener una significancia espiritual para nosotros hoy en día, que es a lo que quiero llevarte en este mensaje, en esta hora. El pan de la proposición, el pan de la presencia, que debía estar continuamente delante del Señor, como dice Éxodo 25:30. Si nosotros leemos los versículos anteriores, en el capítulo 25 del verso 23, voy a comenzar leyendo lo que dice este texto. Harás, esto es la descripción de cómo era la mesa. Vamos a ver todos estos detalles que simbolizan cuestiones espirituales. Y hago un paréntesis porque muchos de nosotros, muchos servíamos, para no decir servimos, porque Dios espera que le sirvamos de acuerdo a las normas divinas. Mucha gente sirve a Dios de manera superficial. Y no es así. Dios tiene requerimientos altos, normas altas para seguirle. Dice el capítulo 25, verso 30, harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos, y de 1 codo de anchura, y de altura de 1,5 codos, y la cubrirás de oro puro, y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor, y 1 palmo menor de anchura, y le harás a la moldura de una cornisa de oro alrededor. Y le harás 4 anillos de oro, las cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Los anillos estarán debajo de la moldura para lugares de las varas para llevar la mesa. Harás las varas de madera de acacia, las cubrirás de oro, y con ellas será llevada la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas, sus tazones, con lo que se libará de oro fino los harás. Todo esto salió de la mente y el corazón de Dios. Qué detalle, qué magnífico detalle de esta mesa, que ahora te la voy a desmenuzar un poco para que podamos saber qué es lo que la Biblia nos enseña con esto. El versículo 23 nos da las medidas de la mesa. 90 centímetros de largo, 67 de ancho y 45 centímetros de alto. O sea, era como una mesa de estas de centro que usted tiene más o menos en su casa. Una mesa de centro. No era una mesa tan grande. Dice que era de madera de acacia y cubierta de oro puro. De eso ya nos queda claro que hoy día no hay mesas así. No se elaboran mesas así. La madera de acacia era una madera muy fina. Y bañarla en oro ya era un trabajo de mano de obra muy fino. La Biblia dice en el versículo 23, como hemos leído, sus medidas: casi 1 metro de largo, 67 de ancho y 45 centímetros de alto. Imagínense, esa era la mesa, el tamaño. Tiene que tener en cuenta todos estos detalles para que podamos entender lo que la palabra del Señor nos quiere decir. El verso 29 nos habla de los utensilios. Los utensilios son todas las cosas que van en la mesa. Así como usted, cuando le sirve once o almuerzo a alguien, no le hace comer con la mano. Le pone tenedores, cucharas, cuchillos, vasos, en fin. Los utensilios de la mesa, dice, los platos, las cucharas, los tazones, todo tendría que también ser de oro fino. Nada de plástico, ni de madera, ni loza. Oro fino. Todo el mobiliario del tabernáculo era de oro fino, porque era consagrado al Señor. La Biblia menciona que en este lugar, en este escenario, la mesa es el escenario donde se colocaba o se exhibía permanentemente delante de Dios el pan de la presencia. Eso dice el versículo 30. Sobre esa mesa pondrás el pan de la proposición, el pan de la presencia, el pan que debe estar continuamente delante de mí. En realidad eran 12 panes, como vamos a ver. Vamos a ir viendo en algunos versículos de la Escritura. Eran 12 panes grandes, sin levadura, dispuestos
en 2 filas de 6. Esto está en el capítulo de Levítico. Si nosotros avanzamos, y le voy a leer los versículos, el Levítico capítulo 24, versos 5 y verso 6, escucha lo que dice esta palabra. Dice Levítico 24, 5, 6. Y tomarás flor de harina. Este es el detalle de cómo se preparaban esos panes. Ya hemos visto cómo en la mesa se preparaba. Ahora el detalle de cómo se preparaban los panes. Levítico 24, verso 5. Y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. La versión 1960 dice tortas, porque torta es un pan más grande. Dice, y cada torta será de 2 décimas de efa. Verso 6. Y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Verso 7. Y pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrás continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, por pacto perpetuo. Mira, estos 4 versículos son impresionantemente detallados, porque esto es Dios que le habla a Moisés. Mucha gente me dice, yo no leo el Antiguo Testamento porque no lo entiendo, porque es de la ley. Aquí está Dios hablándole a Moisés cómo debía preparar el pan de la presencia, el pan de la proposición, para ponerlo sobre esa mesa de oro. El versículo 5 dice, tomará flor de harina. La flor de harina no era harina común y corriente, era la harina que se tamizaba hasta 11 veces, según el ritual de la cocina judía Kadosh. 11 veces se pasaba por el tamiz esa harina. Cuando era pasada más de 11 veces se consideraba harina de calidad y seleccionada, harina fina. Esa era la flor de harina, primer requisito. Versículo 5 dice, cocerás de ellas 12 tortas. Exactamente 12, no más ni menos. Son importantes estos detalles cuando Dios le habla a Moisés, cuando Dios nos pide que hagamos las cosas como Él nos pide. Moisés nos dijo, mira, me va a alcanzar para hacer 8, para hacer 20, 30. No, Dios le dijo, vas a hacer 12 panes. Ni más ni menos. Esto es en representación de las 12 tribus de Israel. El versículo 5 nos dice que cada torta, cada pan será de 2 décimas de efa. Esto quería decir que cada pan debía pesar no menos de 4, ni no más de 6 kilos. O sea, eran panes grandes. Imagínense, un pan grande. Cada pan no debía pesar menos de 4 ni más de 6, con harina fina de selección. El verso 6 dice que Dios le dijo a Moisés, y ahora esos panes los pondrás en 2 hileras, de 6 cada una. ¿Por qué dividido? Porque mira, Dios sabe todo, incluso el futuro. Era una profecía y era una visión del futuro de la casa de Israel dividida. Dios sabía que Israel se iba a dividir en la monarquía. Todos sabemos que Israel se dividió cuando muere Salomón y su hijo divide la nación. Entonces Dios pone estas 12 tribus en 2 filas de 6. También porque el 6 en la Biblia, en la numerología judía, el 6 es el número del hombre. Representa la finitud, lo limitado del hombre. En cambio el 7 representa un múltiplo de perfección. Por eso la Biblia dice que dividió estas 12 panes, representando a las 12 tribus de Israel, en 6 hileras cada una. El verso 6 sigue diciendo, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Mira, porque a Dios no le bastaba que la mesa haya sido de oro, sino que la mesa tenía que estar limpia, como le ocurre hoy a muchos cristianos, que son de cuna de oro, conocedores del Evangelio, pero sus mesas no siguen siendo limpias. Dice que la mesa debía estar limpia delante de Jehová. Nuestro deber es mantener limpia nuestra mesa, el lugar donde se ministra el pan sagrado, aunque sea de oro. Hay mucha gente que dice, yo no fumo, no peco, no soy borracho, no tengo ningún pecado. Tengo una vida intachable, pero su mesa sigue siendo sucia. A los ojos de Dios sigue siendo sucia. Porque esa mesa era de oro, pero tenía que estar limpia, dice la Escritura. El versículo 7 dice, pondrás también sobre cada hilera. Imagínate, la mesa de oro, los panes de cada kilo, cada uno de 4 a 6 kilos en 2 hileras. Ahora, toda esa escena es increíble, es hermosa. Moisés ministrando. Pero dice que ahora, verso 7, sobre cada hilera de pan pondrás incienso puro. Sobre cada pan derramar incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. O sea, a Dios no le bastaba todo eso, sino que quería un pan perfumado.
Yo nunca he tenido, dicen que la cocina francesa es una de las mejores cocinas del pan. El pan francés, pero no el pan francés que venden aquí en la esquina, no, el pan francés que es hecho en Francia, que es de la cocina, como le llaman, de alto gourmet, es increíble, un pan de fina selección. Pero ni siquiera creo que ellos han podido hacer este pan que Dios les pedía a ellos, un pan perfumado. Es increíble. Yo conozco en algunos restaurantes en Estados Unidos, por las recetas que hacen de restaurantes, que un pan de canela perfumado, pero perfumado así como te menciona este texto, puede llegar a valer hasta $200, 100,000 pesos cada pancito. O sea, son trabajos muy caros, muy finos. Dice la Biblia que Dios le pidió a Moisés que sobre cada pan rociara incienso puro. Pan perfumado con incienso. Esto me lleva a Apocalipsis capítulo 8, verso 3, es increíble. Yo cuando empecé a ver esta palabra, a estudiar sobre esto, yo decía, Señor, es increíble cómo el Antiguo Testamento me habla de verdades doctrinales como la oración, que Dios me lo pide, me lo exige. Apocalipsis 8, 3 dice, y otro ángel vino entonces y se paró sobre el altar, y con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Si tú sigues el texto, dice que este ángel se para delante del altar con un incensario en su mano. Y dice que al ángel se le da mucho incienso para añadirlo a dónde dice, a las oraciones de los santos. Y sabe que yo le he dicho al Señor, Señor, yo sé, yo no voy a hablar por ti, yo hablo por mí. Yo sé cuando mi oración es carente delante de Dios. Sé cuando mi oración es limitada, cuando no me salen palabras. Yo sé eso, pero también Dios sabe que Él puede echarte una mano. Él puede poner a tu oración ese incienso, ese perfume que realmente a Dios le agrada. Porque sin duda hay oraciones que a Dios no le agrada. Jesús se lo dice a los fariseos. Cuando oren, no seas como ellos, porque no serán oídos por todas las cosas que Jesús menciona. Pero Jesús dice que este ángel, y eso lo vamos a ver más adelante en el final de los tiempos, va a arrojar a la tierra incienso puro a las oraciones de los santos. Dice mucho incienso para que sea añadido, dice, a las oraciones de todos los santos. Si nosotros leemos este mismo capítulo 8 de Apocalipsis, desde el versículo 1 al 9, te lo voy a leer, es increíble que antes de que se desaten las 7 plagas que están sobre este mundo, que van a venir, porque mucha gente sabe que es el fin del tiempo, sabe que vienen las plagas sobre este mundo, pero lo más increíble que menciona el capítulo 8 de Apocalipsis, que antes de que estas plagas se desaten, Dios va a enviar un espíritu de oración sobre el pueblo de Dios, pero sobre los que realmente desean y quieren orar. Apocalipsis 8 en adelante dice, cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie delante de Dios y se le dieron 7 trompetas. Y a otro ángel que vino entonces, es el versículo que leemos en delante, y se paró delante del altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos, de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba sobre el trono de Dios. Verso 4, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Increíble, mira lo que dice el verso 5. Y el ángel tomó el incensario, donde estaban las oraciones de los santos, y lo llenó del fuego del altar. Y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, voces y relámpagos y un terremoto. Así comienzan las 7 plagas que van a venir sobre esta tierra, las 7 trompetas del Apocalipsis. Serán en respuesta a la oración de los santos. Si seguimos leyendo el versículo 6, y los 7 ángeles tenían las 7 trompetas dispuestas para tocarla. Increíble, es increíble. O sea, el versículo 8, el capítulo 8 de Apocalipsis te menciona que las oraciones de los santos van a traer en respuesta las 7 trompetas que después te menciona todo el capítulo 8 de Apocalipsis, las plagas que van a venir sobre este mundo, que el mar se convierte en sangre, fuego y granizo, el sol se oscurecerá, el pozo del abismo se va a abrir cuando miles de demonios salgan, se desatan los 4 ángeles sobre la tierra, en fin, y todas esas cosas van a ocurrir una vez que los santos sean sacados de esta tierra. Es increíble. Es increíble todo lo que va a ocurrir. El versículo 8 dice, cada día de reposo lo pondrás en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel. Eso es en el Éxodo. Cada día de reposo es cada día sábado. Cada día de reposo pondrás en orden los panes
para que estén en comunión con Dios. El versículo 9, y será de Aarón y sus hijos, los cuales comerán en el lugar santo. Esos panes tenían un propósito. Se ponían el día sábado y el otro día sábado se sacaban. Una semana tenían que estar los panes ahí delante del altar de Dios. Cuando se sacaban, Aarón y sus hijos tenían que comer ese pan. Dice, es cosa muy santa. Aarón y sus hijos lo comerán, porque es de las ofrendas encendidas a Jehová. Los panes no eran de adorno. Los panes no estaban allí para hacer una cuestión decorativa. Dice que eran para comerlos. Ahora nos vamos a ir un poco al libro de Mateo, porque Jesús habla de este pan, del pan sagrado. En Mateo capítulo 12, verso 1 al 8, cuando Jesús es acusado por los líderes religiosos de quebrantar el sábado. Te lo voy a leer lo que dice Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, verso 1 en adelante dice, en aquel tiempo Jesús iba por los sembrados, un día de reposo, un día sábado, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer el día de reposo. Pero Jesús les dice, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y con los que en él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pero yo os digo que mayor que el templo está aquí. El versículo 4 nos deja claro, Jesús habla de los panes de la proposición, Mateo 12:4, donde dice, ¿no han leído cómo entró a la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban? Porque hemos leído en el Éxodo que Dios le dijo a Aarón, solamente para ti y para tus hijos será este pan sagrado. Pero cuando Jesús es acusado en Mateo 12 por los fariseos de quebrantar el sábado, de violar el día de reposo, Jesús les hace referencia del pan sagrado, del pan de la proposición, que para el tiempo de Jesús se seguía haciendo. Cuando Jesús vivía, él a los 8 días se circuncidó en el templo. Jesús, muchas veces lo hemos leído en los evangelios, fue al templo, tanto como para hablar, como para sanar personas, como para echar a la gente, porque el templo existía en ese tiempo todavía, y el pan de la proposición se seguía haciendo. Esto tiene relación con lo que Jesús muchas veces, fuera del templo, en los campos, en las llanuras, en los valles, le gritaba a las multitudes que de él era el pan de vida, que la gente ya no necesariamente tenía que ir al templo, porque ahora él cumplía el asunto de darle alimento espiritual a la gente. Pero aquí me quiero detener un poco en esto, en el capítulo 12. Ustedes saben que los rabinos, los fariseos y toda esta gente amaban a Dios, pero a su manera, conocían la ley. Pero ellos habían hecho otra ley paralela, la ley oral, la ley de la tradición de los hombres, como le llama Cristo, como hoy día ocurre en muchas iglesias. Esta Biblia, esta palabra que tú tienes aquí y que tienes en tu casa, está disponible en todo el mundo. Toda la gente conoce la Biblia, pero las personas han hecho una tradición de la palabra, tradición oral. Tradición quiere decir la interpretación que yo le doy a la Biblia, y eso aleja a la persona de Dios. Los judíos, los rabinos, elaboraron 39 categorías de actividades prohibidas para el día sábado, para el día de reposo. Dios no había hecho esas leyes, ellos pensaron que Dios había dicho. Entonces ese es el trasfondo del relato de los discípulos de Jesús en Mateo 12, acusados de violar el sábado por recoger y comer espigas en el día de reposo. Mateo 12:1, donde dice, en aquel tiempo Jesús iba ¿por dónde? Por los sembrados, un campo lleno de siembra. Un día de reposo, un día sábado, dice el versículo 1. Y dice, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Ese es el trasfondo del versículo 1 del capítulo 12. Dice que los discípulos andaban con Jesús en el campo un día sábado y empezaron a sacar espigas y a comérselas. Y eso fue el versículo 2. Viéndolo los fariseos, le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito. Usted dirá, qué intrascendente, eso no tiene ninguna importancia para mí. Pero hace 2000 años atrás, para la sociedad judía que manipulaba la ley de Dios, ellos dictaminaban qué era pecado y qué no era pecado. Por eso ellos dicen, los fariseos dijeron, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo.
Vamos a desmenuzar un poco eso. Jesús es claro que él conocía la historia de David, como dice el versículo 4, y se la cita a sus acusadores. Esta historia está en Primera de Samuel, capítulo 21, donde te la voy a leer para que nos quede claro. Jesús cita esta historia, la misma que yo te voy a leer ahora, Jesús la cita, porque ellos tenían esta escritura también. Primera de Samuel, capítulo 21, verso 1 al 7, mira lo que dice el texto. Primera de Samuel, capítulo 21, verso 1 al 7. Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Es el sacerdote del templo hablando con David. Y David le responde al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna de este asunto que yo te envío, y si te he encomendado, y yo le señalaré a los criados un cierto lugar. Verso 3, ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tenga. Eso le dice David al sacerdote. El sacerdote en el verso 4 le responde a David y dijo, no tengo pan común a la mano, pan común, pan de casa, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Importante este detalle. Verso 5. Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer, y cuando yo salí los vasos de los jóvenes eran santos, porque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado a David, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos que fueron quitados. Es muy linda la escena, imagínate el rey David. Mira, David todavía no era rey, David venía huyendo de Saúl. Y va a la casa de Jehová y se encuentra con el sacerdote y le dice, tengo hambre. Y el sacerdote tenía visión de Dios. Porque cuando hay un hombre y una mujer de Dios no le niega el pan a nadie. Y dice que le ofrece pan a David. Dijo, tengo pan santo, pan consagrado para ti. Justo hemos sacado los otros. Así que puedes llevarte estos panes. Y esta historia es la que Jesús le menciona a los fariseos en el capítulo 12 de Mateo, donde dice, ¿no habéis leído lo que hizo David? Ahora yo me pregunto, y usted puede preguntarse, por supuesto que los fariseos leyeron porque era gente erudita, gente conocedora de la Biblia. Pero ¿por qué si habían leído la historia acusan a los discípulos de Jesús? Porque aquí vemos que a esta gente le interesaba más seguir con ordenanzas y tradiciones de hombres que respetar la ley de Dios. Ellos acusan a los discípulos, y ponga atención, acusan a los discípulos de violar el día de reposo, el día sábado. ¿En qué consistía la violación? Dice ellos, profanar el día de reposo. ¿Había algo pecaminoso en recoger trigo y comerlo? El día de reposo la ley era no trabajar. Entonces los fariseos, como les dije al principio, elaboraron una categoría de 39 actividades prohibidas para el día sábado, y cada categoría estaba subdividida. Y ellos acusaron a los discípulos de quebrantar el día sábado. Jesús los enfrenta. Jesús los enfrenta porque si hay algo que indigna a Cristo, a Dios, es cuando nosotros torcemos las Escrituras. Ahora usted dirá, pastor, esto está en el Antiguo Testamento, ¿tiene alguna implicancia, alguna relevancia para mí? Por supuesto, Hebreos capítulo 9 describe un poco lo que ocurría dentro del templo de Dios y nos dice que estas cosas eran símbolos para el tiempo presente, para el tiempo que hoy día vivimos. Son símbolos, son señales. Así como cuando tú vas por una ruta y ves una señal que te dice desvío o disminuye la velocidad o ten precaución, las señales y los símbolos nos advierten de ciertas cosas. Hebreos capítulo 9, del versículo 1 en adelante, nos habla del templo del que te hablé, del tabernáculo y de lo que había ahí adentro. Y dice, Hebreos 9, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y de un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Lo primero que te dice el libro de Hebreos, y estamos hablando del Nuevo Testamento, de época de la gracia. Ellos sabían que ese templo tenía el pan de la proposición y el pan, la mesa para el pan.
3 dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. 4, verso 4, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Verso 5, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de los cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. 6. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Verso 7. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Verso 8. Dando el Espíritu Santo. Mira, te habla del Espíritu Santo que estaba presente en el tabernáculo, en todo lo que ellos hacían. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Verso 9, la primera parte. Lo cual es símbolo para el tiempo presente. Así es que esto de los panes de la proposición, como todo lo del tabernáculo, es un símbolo para este tiempo. Por eso es importante que entendamos lo que Jesús le quiere decir a estas personas. Si nos vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 29, te voy a leer muchos capítulos, pero con esto vas a quedar en tu corazón claro lo que significa el pan de la proposición, el pan de la presencia, el pan que está continuamente delante del Señor. Segunda de Crónicas, capítulo 29, nos habla la historia de Acaz. Acaz era un rey. Todos conocemos la historia de Acaz, pero más conocemos a su señora, Jezabel. Todos conocemos la historia de esta mujer. Terrible la mujer Jezabel. Las cosas terribles que hizo. Jezabel estaba casada con Acaz. Acaz fue uno de los peores reyes que tuvo Israel. Peores. Terrible. Fue un rey de Israel totalmente maligno. Y su esposa andaba por las mismas. Pero ¿por qué este Acaz era tan malo? Vamos a leer. Segunda de Crónicas 29. Del verso 15 al 20. Son 5 versículos. Segunda de Crónicas 29, verso 15. Estos reunieron a sus hermanos. Segunda de Crónicas 29, 15. Estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová, mira, para limpiar la casa de Jehová. Verso 16. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron, ¿qué dice? Toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová. Mira, el escenario no era muy bueno, pero mira lo que dice. Entraron al templo y sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, al atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas llevaron toda esa inmundicia fuera al torrente de Cedrón. Verso 17. Y comenzaron a santificarse. El día primero del mes primero, a los 8 del mismo mes, vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días. O sea, una semana se demoraron en santificar el templo. Y el día 16 del mes primero terminaron. O sea, les demoró casi medio mes. Entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron, ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, el altar del holocausto, todos sus instrumentos y la mesa de la proposición con todos sus utensilios. Se demoraron un montón, pero terminaron y le fueron a decir al rey, ya hemos limpiado todo, incluida la mesa y el pan de la proposición donde se ministra, lo hemos limpiado todo, dice. Verso 19. Asimismo hemos preparado y santificado todos los utensilios, escucha esta parte, que en su infidelidad había desechado el rey Acaz cuando reinaba. ¿Qué es lo que hizo el rey Acaz? ¿Por qué fue un rey tan malo? Dice que él fue infiel y en su infidelidad rechazó todo eso. Rechazó el altar de Dios, el tabernáculo, la mesa, el pan de la proposición. ¿Sabe por qué a Israel le vino tanta cuestión mala durante el tiempo que ellos estuvieron en Canaán? Porque todos tenían la misma mente y el mismo corazón del rey Acaz. No ponían atención a los detalles y servían a Dios, como se dice en buen chileno, a la chacota, le daba lo mismo. Por eso dice el versículo 19, hemos santificado los utensilios que en su infidelidad había desechado el rey Acaz, porque cuando una persona es infiel, lo primero que empieza a desechar es la gracia de Dios. Cuando una persona empieza a ser infiel, empieza a desechar todas las cosas de Dios. Todo, como el rey Acaz. Dice que en su infidelidad había rechazado todas estas cosas. Pero ellos dicen que entraron a la casa de Jehová, hicieron una purificación que se demoró semanas,
y terminaron y le dijeron al rey Acaz, hemos purificado entre todas aquellas cosas también, verso 18 al final, la mesa de la proposición con todos sus utensilios. Es increíble esta historia de la mesa de la proposición, pero ya vamos a llegar al desenlace. Hemos visto tantas historias de Jesús, del rey Acaz, de Ezequías, del Éxodo. Pero esto sigue en Nehemías, sigue la famosa mesa de la proposición, la famosa mesa donde tenían que ponerse sobre ella, mesa de oro, con varas de oro para que la llevaran sobre esa mesa los panes de la presencia, los 12 panes que ya les expliqué cómo fueron elaborados, cuánto medían y qué simbolizaban. Ahora, si nos vamos a Nehemías 10:32, cuando Nehemías reconstruye los muros de Jerusalén y empieza a construirse el templo, después de la invasión, Israel fue cautivo 70 años en Babilonia. Todos conocemos la historia, cuando Daniel y todos ellos van al exilio. Cuando ellos vuelven después de 70 años, lo primero que hacen es edificar el templo y los muros. Y la historia se vuelve a repetir. Había que hacer algo para que la mesa de la proposición, la mesa que contenía los panes sagrados, estuviera nuevamente en el templo. Nehemías capítulo 10. Si avanza un poco más adelante, Nehemías 10:32. Mira lo que dice. Nehemías 10:32. Nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición y para la ofrenda continua. Y después el verso 33 sigue detallando un montón de cosas, pero la primera parte, la primera que menciona, es para el pan de la proposición. Hermoso lo que hizo Nehemías. Mira, estos hombres amaban la casa de Dios. Estos hombres amaban los preceptos de Dios. Después del exilio, lo primero que dijo Nehemías, ¿sabes qué? Versículo 32. Ya que esta cuestión a veces a la gente no se motiva, ¿qué es lo que hizo Nehemías? Nos impusimos. Hay cosas, mi estimado hermano, que usted no debe dejarla a sus emociones. No, es cuando yo sienta, no, esto, hay cosas que si usted espera que sienta, nunca va a llegar ese día. Usted tiene que imponerse, obligarse. La Biblia dice en el versículo 32, nos impusimos por ley. O sea, además de imponerse, hicieron una ley. Ellos dijeron, esta cuestión va a ser una ley. Nada que a mí me parece, no me parece. Hicieron una ley en el pueblo de Dios que era imponerse una contribución, como dice ahí, para que cada año la obra del Señor o la casa de la obra de nuestro Señor fuese sustentada. Lo primero, para el pan de la proposición. Y eso es una analogía, eso es una enseñanza para hoy día. Para que cuando usted, porque mucha gente dice, estoy orando para que si Dios me motiva. No, Dios no te va a motivar. Aquí, Nehemías, si él hubiese esperado que el pueblo se motivase, nadie hubiese hecho nada. Pero él, ¿qué es lo que hizo? Nehemías 10:32. Ellos impusieron una ley. Mucha gente dice, no, es que esto no es por obligación, pero yo te lo demuestro escrituralmente. Nehemías 10:32. Ellos tuvieron que hacer una ley para contribuir a la casa del Señor. Y lo primero era el pan de la proposición, porque estaban simbolizados ellos mismos. Imagínate el detalle. Ellos sabían que cada uno de esos panes representaba las 12 tribus de Israel. Entonces Nehemías dijo aquí, no hay que pensarlo mucho. Esos panes delante de la mesa de oro, delante del altar, representan a nosotros. Así es que tenemos que saber hacer llegar esos panes al altar del Señor. Si volvemos a Mateo 12, al relato de Jesús con sus discípulos sacando espigas, un día de reposo, un día sábado. Me gusta esa imagen. Yo a veces cierro los ojos y me imagino a Jesús. Como dice en Mateo 12, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados. Imagínate a Jesús en un campo con sus 12 discípulos, un día de reposo, un día sábado, y sus discípulos tenían hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Es una escena preciosa, una escena linda. Que los discípulos y Jesús en día sábado recogieran con sus manos y comieran trigo, para los líderes de la nación los acusaron de quebrantar el día sábado. Es como cuando tú estás haciendo algo y de repente alguien te acusa y tú dices, ¿qué he hecho de malo? Porque el diablo es el que nos acusa de cualquier cosa. A veces tú queriendo hacer un bien se te acusa. Aquí Jesús y sus discípulos no estaban haciendo nada pecaminoso, pero los fariseos lo acusaron de violar el sábado. Y si usted lee el Antiguo Testamento, ¿cuál era la pena por violar el día sábado? Era la muerte. Si Jesús no hubiese defendido
con las escrituras, con la historia de David, a Jesús y a los 12 discípulos lo hubieran apedreado por violar el día sábado. Pero Jesús es conocedor no solamente de la historia, sino de lo que motiva los corazones de las personas. Por eso Jesús en el verso 4 de Mateo 12 les recuerda cómo David y sus acompañantes fueron al templo y comieron del pan sagrado, no siendo digno David, porque solamente Aarón y sus sacerdotes podían comer del pan sagrado, que es lo que vamos a llegar ahora. ¿Cómo nosotros podemos acceder a ese pan sagrado? Ellos acusaron de que quebrantaron el sábado, el día de reposo. Pero si nosotros nos vamos a la ley, porque hay que irnos a la ley, a lo que Dios dictaminó, en realidad Dios prohibía ir, como dice Mateo 12:1, ir a un campo, recoger espigas y comerlas. Dios lo prohibía, no, Dios no lo prohibía, y te lo voy a demostrar en Deuteronomio 23. Dios no prohibía eso. Pero ¿por qué los fariseos condenaban a los discípulos? Ahora lo vamos a ver. Este pasaje lo hemos leído tantas veces que ahora vamos a entender de por qué los fariseos acusan a Jesús, como también vas a entender por qué muchas veces nos sentimos culpables por cosas que el diablo nos quiere hacer sentir culpables. Deuteronomio capítulo 23. Está la ley de los trigos, de los sembrados. Mira, Deuteronomio 23, verso 25. Cuando entres en la mies de tu prójimo, cuando entres en el campo de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Clarísimo, los fariseos conocían este versículo. Dios no prohibía ni castigaba la ley que los discípulos, ni Jesús, ni nadie fuese al campo del vecino y sacara con las manos espigas y se las comiera. La prohibición era meter una hoz, porque al meter una hoz quería decir que tú le estabas robando el trabajo, te ibas a arar o a cegar el campo ajeno, pero con la mano era simplemente un puñado. Y ese es el versículo que ellos se tomaron, pero lo distorsionaron. ¿Por qué? Porque ellos, mira, la Biblia en Mateo 12:1 te dice que ellos lo hicieron el día de reposo, el día sábado. Si los fariseos hubiesen visto que Jesús y sus discípulos hubiesen entrado a ese campo a sacar trigo y comerlo cualquier otro día, menos el día sábado, no lo hubieran molestado. Pero lo hicieron porque fue día sábado. Los fariseos, como el espíritu religioso hoy día se mete en el corazón de las personas, quiere gobernar sobre áreas íntimas de las personas que no les corresponden. ¿Qué es trigo? ¿Trigo? Espigas. Las espigas son las cosechas, los campos sembrados. Eso dice el versículo. Cuando entres a la mies de tu prójimo, podrás sacar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz. Hoz quiere decir el elemento que corta la espiga y tú la puedes arrancar con más fuerza y en gran cantidad. A los fariseos les molestaba porque era día sábado, no solamente que hayan arrancado espigas. Es como cuando tú quieres buscar de Dios y alguien te dice, pero no sea tan fanático. Pero ¿para qué tanto? Dios te hizo libre y tú puedes buscar a Dios como a ti se te ocurra y a ti se te plazca. Pero hoy día el mundo, ¿por qué hay mucha gente descarriada? ¿Cómo alguien se empieza a descarriar? Porque el que está en el mundo le empieza a decir al que está dentro, pero si no le hace nada. ¿Qué le hace un poquitito? Dice. Ese es el problema de las 39 reglas que los rabinos judíos habían elaborado, según ellos, de cosas prohibidas para el día sábado. Ellos acusaron a los discípulos de 4, te las voy a mencionar. Las 4 prohibidas para los rabinos, según ellos, era el día de reposo, era cegar, trillar, aventar y preparar comida, según la ley rabínica, tradición oral de hombres. Eso no estaba en la ley, como nosotros lo hemos leído en Deuteronomio. Pero según los fariseos, el día sábado esas 4 cosas no se podían hacer. Ellos acusaron a los discípulos de cegar. Ellos no cegaron, lo que hicieron fue arrancar espinas. Arrancar espigas, pero ellos interpretaron la ley y dijeron, ellos están cegando el día de reposo. Segundo, ellos ¿qué hicieron? Fue restregarla con las manos. Eso dice el versículo 1 del capítulo 12 de Mateo. Tomaron espigas y las restregaron con las manos. Ellos dijeron, están trillando. Pero eso no es trillar, pero según la mente de los fariseos estaban trillando. Lo tercero, aventar. Tú para sacar la paja del trigo tienes que soplar para que se salga la cáscara. Ellos dicen que soplaron para poder comerse el trigo. Ellos dijeron, está quebrantando el tercer mandamiento de nuestra ley, que es aventar.
Es cuando ellos con la pala tiraban los granos al cielo y el viento se llevaba la paja. Están aventando. Y lo cuarto, el día sábado estaba prohibido preparar comida, por eso las mujeres judías el día viernes preparaban la comida para el sábado. Y ellos dijeron, los discípulos están comiendo el día de reposo. Pero es mentira, todo eso es una distorsión para que tú veas cómo los fariseos, en buen chileno, le buscaron la quinta pata al gato y quisieron acusar a Jesús. Y hoy día, hermano, el diablo, ¿por qué te traigo esta palabra? Porque el diablo a veces conoce la Escritura mejor que nosotros. Estos fariseos conocían la Escritura, pero la distorsionaban, le quitaban el significado. El día de reposo para los judíos era un lugar de descanso. El día de reposo, así como Dios dice, descansó de sus obras, quería que el hombre también descansara. Pero ¿qué es lo que hicieron los judíos del día sábado? Dijeron un montón de leyes y normas absurdas. Para usted y para mí puede sonar fantástico todo esto, pero para un fariseo estricto era un pecado mortal. Por eso ellos acusaron a Jesús. Jesús conoce las palabras de Dios y Jesús se burla de las tradiciones orales de los fariseos, cómo ellos entendían e interpretaban las Escrituras. Y ese es el mismo problema que hoy día ocurre, mis estimados hermanos. Hoy día, el no estudiar las Escrituras nos priva de que comamos del pan sagrado. Imagínate que a los discípulos, los fariseos le acusan de comerse unas espigas en un campo. Imagínate, hubiesen entrado al templo a comerse los panes sagrados. Los matan. Los matan. Como hoy día ocurre. Hoy día hay mucha gente, ustedes mismos conocen, gente que a veces comete pecados de ignorancia. Pero hay una gran diferencia entre cometer un pecado de ignorancia y un pecado de muerte. Como la Biblia lo menciona en las cartas apostólicas, donde dice, hay pecado de muerte por el cual yo no pido que se pida. Hay cosas, hermano, en situaciones espirituales donde la gente entra, donde ya Dios no acepta intervención de hombre. Dios se arreglará a esa persona. Pero también hay situaciones donde hay pecados de ignorancia, como hemos leído en la ley que el sacerdote ofrecía por los pecados de ignorancia del pueblo. Pero Dios, ¿cómo nos saca de la ignorancia? Por medio de conocer las Escrituras. Por eso el diablo, en la parábola que Jesús habla del trigo, del campo y que es arrojada la semilla en la tierra, por eso dice que el diablo se come la semilla del corazón de las personas, para que la semilla no crezca y produzca fruto. Si algo falta hoy día en el pueblo cristiano es que se hable más palabra de Dios, que la gente siente un compromiso con las verdades. Pan sagrado, ese es el tema de la palabra que ya vamos a terminar para orar. Y otra enseñanza que nos deja este relato de Mateo 12 es que los hipócritas, porque los fariseos eran hipócritas, los hipócritas le dan importancia, tremenda importancia a cosas de poca trascendencia. Estaban preocupados de que los discípulos andaban comiendo espigas, cuando la nación de Israel era un caos. El templo estaba lleno de cuevas de ladrones, como Jesús mismo lo denunció muchas veces. Y esto es porque el hipócrita le da tremenda importancia a las cosas de poca importancia. El hipócrita es superficial, es banal. Esquiva la vista del problema verdadero. Jesús habló y respondió por sus discípulos. Eso es lo más lindo. Porque si tú lees Mateo 12, dice, tus discípulos están haciendo esto o aquello. Y Jesús, en todo el relato de Mateo 12, los discípulos no hablan. Es Jesús el que responde por sus discípulos ante la acusación. No lo dejó solo. ¿Qué es lo que usted y yo debemos hacer cuando el fariseo o cualquier diablo o demonio nos intente acusar? Calladito, piola, calladín, bombín, como dicen en buen chileno. Jesús es el abogado perfecto. Dice que Él dio una cátedra, les citó la historia de Israel. ¿Y sabe por qué los fariseos no siguieron metiendo más, cargoseándolo? Porque Jesús dijo, si David entró a comerse los panes sagrados y ustedes me acusan a mí, ¿por qué no acusan a David tampoco? Ellos sabían que no podían acusar a David, el mejor rey de Israel. No tenían prueba para acusar a Jesús. Ahora, hemos visto que en Mateo 12 que lo único que hicieron los discípulos fue sacar espigas y comérselas. Ahora, para terminar, ¿por qué hicieron esto los discípulos? Mateo 12:1. Te leo nuevamente Mateo 12:1. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados un día de reposo y sus discípulos, escucha, tuvieron hambre. Todo empezó por eso. Tuvieron hambre. Discípulos hambrientos. Yo tengo hambre. Y si ando con Cristo, no voy a tener miedo de comer lo que Él me dé. Dice que andaban con Jesús ese día. Y Jesús le dijo, no importa muchachos, coman trigo.
coman, están conmigo, yo les voy a quitar el hambre. Ya no podemos ir al templo, al pan sagrado, lo que representa eso, pero conmigo nunca van a tener carencia ni necesidad. Lo más lindo del pan, de la proposición, del pan sagrado, del pan santo que estaba en el tabernáculo, en la mesa de la proposición, lo más lindo es que cada sábado se cambiaba. Y eso es increíble cómo coincide con este relato. Jesús en el día sábado le abre los ojos a sus discípulos y les dice, ustedes no necesitan ir al templo, estando conmigo, yo soy su reposo, yo soy su descanso. Todo lo que necesiten yo se los voy a dar. En la ley, Jesús era muy conocedor de la ley, de hecho, aunque no era rabí oficialmente, la gente le llamaba rabí. Cada día sábado se cambiaba el pan. Estos 12 panes, grandotes, cada 12 días se cambiaba. Pero ¿sabe? Cada vez que se cambiaba, lo que se hacía con ese incienso se quemaba. Y cada vez que el pan se quemaba, salía un olor de pan perfumado y simbolizaba de que el otro sacerdote tenía que venir y cambiar los panes. El recambio. Y sabes que cuando hay áreas de tu vida que necesitas cambiar, Dios está dispuesto a hacerlo. Y no va a ser doloroso. Dios va a poner, como dice en Apocalipsis 8, va a dar oración, pero no solamente oración, sino que a tu oración le va a derramar un incienso puro, que va a perfumar tu oración. Ahora ese pan simboliza tu vida y mi vida. Vamos a ser pasados por el tamiz una y otra vez, hasta que seamos pan consagrado al Señor. Y te he traído esta palabra para que cuando vayas a tu altar de oración en la noche o durante el tiempo que te dispongas, dile, Señor, yo quiero ser un pan consagrado para ti. Quiero ser grato delante de ti. Y cada semana renovarme, así como ese pan se consagraba cada día sábado, quiero que tú renueves mi condición, renueves mi humanidad, mi intelectualidad, mis pensamientos, mis emociones, mi proyecto, mi futuro, mi anhelo, está todo delante de ti, Señor. Quiero ser un pan santo, un pan de bendición también para otras personas, porque este pan que se consagraba simbolizaba a las 12 tribus de Israel. ¿Cuánta gente vive en tu familia? A lo mejor solamente tú eres pan consagrado, pero delante de la mesa del altar de Dios, esa mesa de oro, hay espacio suficiente para que entre más pan. Por eso esta mesa era grande y entraban panes gigantes, panes de 4 a 6 kilos, simbolizando una familia. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie y oramos al Señor? Y le pedimos que esta palabra que hoy ha sido predicada pueda quedar en tu corazón, pueda decirle, Señor, después de una hora de prédica, casi 50 minutos, quiero pedirte que esto que has